Hoy iniciamos la unidad 5 del libro. Aquí les muestro la primera página. Se llama Técnicas útiles para el análisis de circuitos. Entonces, aquí vamos a ver cómo aprovechar las características lineales de los circuitos que estamos analizando, porque vamos a reparar en que todos estos circuitos que hemos hecho hasta el momento presentan características lineales. Pues vamos a aprovechar esas características lineales para resolver o aumentar la cantidad de herramientas que tenemos para resolver estos circuitos. Y estas herramientas les llaman técnicas útiles para el análisis de circuitos. Todas están basadas en la linealidad de los circuitos, es decir, todo esto funciona para los sistemas que son lineales. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la unidad. La superposición como un medio para determinar las contribuciones individuales de diferentes fuentes a cualquier corriente o tensión. Ese sería nuestro primer tema. El segundo tema sería la transformación de fuentes como un medio para simplificar circuitos. No siempre nos simplifica la vida, pero hay ocasiones en que sí. Ya lo veremos. El chiste es que después ustedes evalúen qué les sirve y qué no. Teorema de Thevenin, teorema de Norton, redes equivalentes de Thevenin y de Norton, máxima transferencia de potencia. Esta es la primera visión que vamos a tener de la transferencia de potencia. Transformaciones delta Y o delta estrella también se le conoce en redes resistivas, solo es para redes resistivas, y selección de una combinación particular de técnicas de análisis y simulaciones de barrido de SD mediante SPICE. Eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Muy bien, muy importante el barrido de SD, que es una cosa que después ya no ven los chicos, no, después andan atorados con eso. Me han preguntado, de hecho me han preguntado últimamente sobre esto, el barrido de CD. Bueno, empezaremos entonces con el primer tema, que es la superposición, y entonces déjenme cambiar de página. Antes de hablar de la superposición, necesitamos hablar de la linealidad. Linealidad y superposición son temas relacionados en el sentido de que la superposición es una propiedad que tienen los sistemas lineales, a eso nos referimos. Y los sistemas lineales que conocemos aquí en circuitos, pues contienen los elementos que hemos visto. Por ejemplo, la resistencia. La resistencia tiene una relación lineal entre voltaje y corriente, es decir, resistencia es voltaje entre corriente. Y esta relación es lineal. A todas luces es una relación lineal y podemos despejar cualquiera de ellas, el voltaje, la corriente o la resistencia. Otro de los elementos que hemos visto que también es lineal es la corriente. La corriente es lineal porque nosotros tenemos una constante que fluye, o sea, un flujo constante de corriente, circula por ahí independientemente del valor de voltaje. Otro elemento lineal es la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje que hemos usado hasta el día de hoy, en cualquiera de esos dos símbolos, representa un voltaje fijo constante entre las terminales, sin importar cuál es la corriente. También es un sistema lineal. Y por supuesto que las fuentes dependientes, pero las fuentes dependientes en donde la función que rige la fuente sea lineal. En el caso de estas funciones, aquí tenemos el primer esquema lineal, que sería multiplicar por una constante. Si se fijan, aquí hay una fuente de corriente que es K veces la corriente, o G veces el voltaje. Esas dos fuentes de voltaje, una es K veces el voltaje y R veces una corriente. Y entonces esto es lineal. Se puede hacer con polinomios más complicados, pero siempre que sean de orden 1. Es decir, imagínense que está K veces I1 menos, no sé, voy a ponerle valores. Imagínense que tenemos esto. 8 veces I1 más 4 B2, incluso mezclados, menos 3 y 5. Cosas así siguen siendo lineales, donde todas las incógnitas, por ejemplo, I1, B2 y 3,
están en orden 1. Entonces también son, aunque no hemos visto, y creo que ni vamos a ver funciones así de complicadas, todas ellas sí seguirían siendo lineales. Entonces todo esto que vamos a ver en esta unidad también se cumple para este tipo de fuentes. Entonces los elementos lineales que hemos visto son todos estos, ¿verdad? Resistencia, fuente de voltaje, fuente de corriente y fuentes dependientes. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto se conoce también como circuito resistivo lineal. Muy bien. Vamos a cambiar de página y vamos a empezar con nuestra superposición. Miren, aquí tenemos un problema y sin querer queriendo, así como siempre lo hemos hecho, sin saber qué es superposición, vamos a suponer el siguiente problema. Tenemos un problema tenemos 3 nodos, está ya la referencia marcada, y está B1 y está B2, ¿verdad? Y nosotros, creo que aquí, no sé por qué no aparecen los valores, a ver, perdón un segundito. Yo supondría que debe tener los valores de R y de... No sé por qué no están. Me di cuenta. Voy a poner aquí, para que coincidan con los del libro, nada más por eso, pero por cualquiera. Yo voy a poner aquí un 1, un 5, están en ohms, un ohm, 5 ohms y 2 ohms. ¿Ok? Como lo voy a hacer por nodos, esto sería 0.2 Siemens, un Siemens y 0.5 Siemens. Bueno, tenemos un problema pequeñito que nosotros podemos resolver sin mayor problema. Miren, cuando nosotros queremos hacer el sistema de ecuaciones de aquí, podemos calcularlo de la siguiente manera. En la primera ecuación, es decir, solo son dos ecuaciones, ¿verdad? La de B1 y la de B2. En la primera, en la de B1, nosotros tendríamos algo así. Son 0.5 y 0.2. Entonces tendríamos 0.7 de B1 menos 0.2 de B2 es igual a ¿quién? A IA. ¿Están de acuerdo? Yo pienso que sí. Ahora, en el B2, cuando lo analizamos, tenemos lo siguiente. Menos 0.2 de B1 y la suma es 1.2. 1.2 B2 igual a IB. Entonces, este conjunto de ecuaciones me describen, lo que hemos hecho hasta el momento, me describen el sistema para el valor de IA y el valor de IB que yo tenga. ¿Sí? Ahora, imagínense lo siguiente. ¿Qué pasaría si en este momento no sé cuánto vale IA, ni sé cuánto vale IB? ¿Verdad que no? Muy bien. ¿Qué pasaría si en lugar de tener el valor de IA y de IB, tuviera lo siguiente? Es decir, si en lugar de IA e IB tuviera IX e IB. Entonces, pensemos esto. Caso 1. En lugar de IA, tuviéramos IAX. En lugar de IB, tuviéramos IBX. ¿Qué cambiaría en el sistema? Pues en el sistema nosotros sabríamos que habría un segundo B1 y B2.
llamaremos de, no sé, B1X y B2X. Pero la estructura no cambia. Si se fijan, si las resistencias no las cambiamos, ¿verdad? La estructura sería la misma, es decir, nosotros haríamos un sistema de este tipo. Diríamos, ok, pues es igualito. 0.1 B1X menos 0.2 B2X igual a IAX. En el segundo renglón tendríamos menos 0.2 B1X más, aquí más, estaba pensando que era matriz, más 0.2, digo, no, 1.2, 1.2 B2X es igual a IBX. Entonces tendría un segundo conjunto de ecuaciones que son muy parecidas. Si se fijan, tienen la misma estructura. Esta y esta tienen la misma estructura. B1 y B1X no es el mismo, ¿verdad? B2 y B2X pues no es el mismo. IA y el valor de IAX pues tampoco es el mismo. Si son diferentes, pues los valores tienen que ser diferentes. Pero se conserva la estructura. Está padre, ¿no? Muy bien. Entonces, vean lo siguiente. ¿Qué pasa si hago lo mismo? O sea, si repito eso mismo, pero con un IY, o sea, IAY y un IBY. Es decir, hacemos un caso 2. En lugar de tener IA, nosotros imaginamos que tenemos IAY. Y en lugar de IB, imaginemos que tenemos IBY. Muy bien, no hay mucha complicación, es decir, si yo cambio esos dos valores, pues obtendría otra vez un B1 y un B2, pero de este caso, con la misma estructura, es decir, debería tener algo así como 0.1 B1Y menos 0.2 B2Y es igual a IAY menos 0.2 B1Y más 1.2 B2Y debe ser igual a IBY. ¿Okay? Sigue teniendo la misma estructura. Misma estructura. Muy bien. Bueno. Pues ya tenemos tres sistemas, ¿verdad? Que representan tres casos del circuito. Es decir, yo fui modificando el valor de IA para que tuviéramos una versión X y una versión Y. Eso me da 2 voltajes en cada caso, un B1X, B2X, B1Y y B2Y. Muy bien. Bueno, y aquí comienza la magia. ¿Qué tal si hacemos que IA, se mueve un poquito por acá, imagínense lo siguiente, que IA sea IAX más IAY, es decir, que yo la fuente la haya partido en 2 pedacitos, y al mismo tiempo que IB sea IBX más IBY. Significa que entonces yo puedo encontrar las aportaciones de la fuente A partida en 2 cachitos, X y la fuente B también partida en 2 cachitos, X y Y. ¿Cómo? Pues haciendo esta suma, es decir, realizando esta suma y realizando esta suma. Vean, si yo sumo este, es decir, si agarro este y le sumo este, ¿qué obtendría? Obtendría lo siguiente. Voy a sumar IAX, es decir, este más este. IAX más IAY, obtenía lo siguiente.
Ya los tengo igualados, ¿verdad? Entonces sería poner el primero más el segundo, es decir, debería ser 0.1 B1X menos 0.2 B2X. Este es un número. Muy bien. Y luego menos, digo, perdón, los voy a sumar, ¿verdad? Más 0.1 B2 Y, no B1, ¿cuál es? B1, ¿qué es esto? B1 Y menos 0.2 B2 Y. Y esto es igual, según la definición que hicimos, a IA y A. Lo mismo pasa si yo junto naranja, los otros dos cachitos, ¿verdad? Y BX más y BY, si los sumo, obtendría la suma de los dos renglones de los dos sistemas. Sería menos 0.2 B1X, ¿verdad? B1X por menos 0.2 más 1.2 B2X. Wow, ¿verdad? Y en el de abajo tengo lo mismo, pero con Y, menos 0.2 B1Y menos 0.2 B2 Y. ¿Ok? Vamos a volver a brincarlo. 1.2 B2 Y. Listo. Sí, va bien. Y esto, por definición, debe ser IB. ¿Ok? Entonces esto sí. IB. Perfecto. Hasta ahí va todo bien, ¿no? Ahora noten, yo desde el principio yo ya tenía una definición de IA y de IB. Noten, tengo una segunda definición de IA y de IB. Lo voy a cerrar con un cuadrito. Así punteadito. Porque de ahora del lado izquierdo tengo cuatro incógnitas, ¿verdad? B1X, B2X, B1Y y B2Y. O sea, extendí el sistema. Pero he encontrado la misma IA y la misma IB. Ah, caray. Pero, pues, IA e IB ya tenían una definición. Es decir, es esta que está en negro. Esta que voy a subrayar. Esto tenía para IA y esta tenía para IB. ¿Sí ven? Entonces, quiere decir que yo puedo extender este problema de cuatro incógnitas a lo siguiente, es decir, IA me tendría que haber dado 0.1, ¿qué era? 0.7, 0.7. Híjole, los copié mal. Nunca me cuenta que los copié mal. Ya me copié 0.1. Toma, me copié esto, no. Este es 0.7. Yo creo que un 7 que se me fue mal y 0.7. 0.7. Está, y acá igual. Acá lo heredé, el error. 0.7 y 0.7. Pero ya está. Muy bien. Voy a regresar. Ahí vamos. Entonces 0.7, el segundo que yo tengo aquí, debería ser igual a esto, a 0.7 B1, 0.7 B1 menos 0.2 de B2. Eso debería ser igual a menos 0.2 de B1 más 1.2 de B2. Muy bien, ok.
Noten esos valores. ¿Dónde está el 0.7? Por eso me di cuenta que estaba mal copiado. 0.7 está aquí y está aquí. Menos 0.2 está aquí y está acá. ¿Sí? Menos 0.2 en el segundo renglón está aquí y está aquí y más 1.2 está aquí y en este que copié mal me dio lo mismo. 1.2, este color es este. 1.2. Ahí está. Quiere decir que puedo factorizar ambos lados. Digo, bueno, más bien no ambos lados, el lado izquierdo, de la siguiente manera. Es decir, factorizo 0.7 y tendría 0.7 de B1X más B1Y menos 0.2 de B2X más B2Y, esto en el color azul, es igual a IA. Muy bien, factoriza abajo, menos 0.2 de B1X más B1Y más 1.2, factorizo B2X más B2Y igual a, ahí es IB, igual a IB. Súper. Eso quiere decir, no sé si se dieron cuenta, si yo partí, es decir, de lo que nosotros partimos es de que dividíamos el problema en dos fuentes, ¿verdad? Para cada una de las fuentes, dos secciones. En el caso de la fuente A, y AX y AY. En el caso de la sección B, de la fuente B, IBX y IBY. Cuando lo partí y luego lo recupero, resulta que los voltajes también se parten en dos pedacitos, ¿verdad? El IX, digo, perdón, el de X y el de Y. Todos tienen X, es decir, este es X. Y todos tienen Y. Lo que quiere decir es entonces que B1, lo tengo de aquí, es también una aportación de B1X más B1Y. Y que B2 es B2X más B2Y. Entonces, quiere decir que yo puedo siempre las fuentes dividirlas como aportaciones independientes y luego recuperar el valor conforme van cada una de esas fuentes a aportar en el sistema total. Esta es suma de las aportaciones. Entonces, si dividimos entre A y B, cada uno de esos dos cachos, entonces tendríamos la suma de las aportaciones de cada una de ellas. Imagínense en particular este caso. Este caso es más maravilloso. Imagínense que en el caso A, o sea, IAX sea IA, y en el caso Y sea un 0. Y luego IB al principio sea un 0 y en el segundo sea IB. ¿Verdad que esta suma me da? Pues sí me da. Bueno, cuando lo llevo acá, significa que yo podría hacer el caso donde IA
vale IA y IB, es decir, ese es el primer caso, no sé si lo noten, este sería el caso X y este sería el caso Y. Si ese es el caso X y el caso Y, es decir, lo parto en esas dos secciones del problema, yo podría contar las aportaciones nada más de IA cuando la otra fuente es 0, más el caso donde esa fuente es 0 y la otra sí aparece. Esto es lo que se le llama principio de superposición. Nosotros podemos encontrar el voltaje o la corriente o cualquier variable del circuito como una suma de aportaciones de cada una de las fuentes. Entonces aquí tenemos dos fuentes y entonces el caso extremo es poner una fuente y que la otra no esté. Y esa sería una aportación. Luego hacer el cambio, la fuente que teníamos que ya no esté y que esté nada más presente la otra fuente, la que habíamos desaparecido, y entonces obtendremos el voltaje como dos aportaciones. La aportación de la fuente A más la aportación de la fuente B. Es así como se define el principio de superposición. Vamos a verlo como un teorema. Voy a presentárselo. El teorema de superposición aparece así. Dice, ahí está. En cualquier red resistiva lineal, es decir, cualquier circuito que esté hecho con los elementos que vimos aquí al principio de clase, que son resistencia, fuente de voltaje independiente, fuente independiente de corriente y fuentes dependientes que sean lineales, o sea, cuya definición sea lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas, junto con las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuitos, y todas las fuentes de corriente independientes sustituidas por circuitos abiertos. Vamos a especificar más esos dos elementos. Entonces, quiere decir que este proceso que nosotros hicimos intuitivamente en un circuito se puede hacer de manera como ya estilizada, ya bien hecha, ya no experimental, sino real, en cualquier circuito. ¿Sí? Y para hacer ese cero, es decir, ahora nada más voy a regresar. Este ejemplo que hicimos, nada más lo partimos en dos pedazos. Pero lo podemos haber partido en la cantidad de pedazos que queramos. En particular, la cantidad de pedazos que nos interesa es uno por cada fuente. Y aquí las dos fuentes fueron de corriente. Entonces, al principio la fuente aparece, la fuente A aparece y la fuente B no aparece. Aparece como un cero. ¿Verdad? En el segundo caso, o en la segunda sección, esta, la primera, la A no aparece y la B sí. Entonces significa que hacemos que la corriente sea cero. A eso se llama matar la fuente. Entonces quiero aclarar eso. Es lo que dice aquí. En las de corriente, las demás de fuentes de corriente independientes sustituidas por circuitos abiertos. Así es como nosotros matamos una fuente de corriente con un circuito abierto. Vamos a ver ahora la de voltaje y la de corriente. Vean. ¿Qué significa tener una fuente de voltaje cero? Significa que no hay caída de tensión, pero la corriente debe de seguir circulando. Lo único que hay, pues decir, nosotros sabemos que no hay cambio, no hay diferencia potencial en un alambre. No hay diferencia potencial en un alambre. Entonces la diferencia de potencial cero se representa con un alambre. Entonces cambiamos para hacer una fuente de 0 volts, es decir, una fuente de 0 volts es un alambre. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos en el segundo, en el que nosotros hicimos. Una fuente de 0 es equivalente a tener un circuito abierto, porque en un circuito abierto es el único circuito en donde no puede circular corriente, ¿verdad? Ahí exactamente la que circula
es 0. Noten que aquí conservamos el voltaje, es decir, se conserva el voltaje. Lo que cambia es la corriente de la fuente de 0 amperes por un circuito abierto. Y en la de voltaje se conserva la corriente, es la misma corriente que circula, pero si la fuente es de 0, pues no cambiamos, lo sustituimos por un alambre. Entonces, siempre podemos hacer esto por cada una de las fuentes que aparezcan en el circuito y entonces analizar el circuito con una sola fuente a la vez. Pues si tiene 3 fuentes, sería la primera, la segunda y la tercera. Pues analizamos nada más con la primera fuente, matamos las otras dos. Luego, la segunda fuente, matamos la primera y la tercera. Luego con la tercera fuente y matamos la primera y la segunda. Y obtenemos entonces 3 resultados, ¿verdad? Esos 3 resultados, al sumarlos, eso es lo que conocemos como superposición, encontramos el resultado del circuito cuando están actuando las 3 fuentes al mismo tiempo. Teorema de superposición. Muy bien. En la práctica no es tan complicado de hacerlo. Bueno, sí, dependería del circuito, pero en general, en estos circuitos no hay mucha complicación. Veamos este ejemplo. Dice, en el circuito de la figura 5.3a, que ya está ahí, ¿verdad? Utilice la superposición para escribir la expresión de la corriente de la rama desconocida Ix. Muy bien. Entonces, nosotros, en realidad, el método más poderoso, o los dos métodos más poderosos, pues es mallas y nodos. Es decir, nosotros podríamos decir aquí, pues es un circuito, pues, pequeñito, solo tiene 2 mallas, solo tiene, pues, 3 nodos, 2 nodos en la referencia. Nosotros podemos resolverlo por mallas o por nodos, sin ningún problema. Hasta el momento, ¿no? Pero aquí nos dan una alternativa que podría funcionar en circuitos un poquito más complicados. Es decir, este no es un buen ejemplo de la aplicación de la superposición, pero es un buen ejemplo para comenzar a utilizar la superposición. A eso me refiero. Y ahorita lo vamos a comprobar. Solo hay 2 fuentes, entonces tendríamos 2 resultados. ¿Sí? Una fuente es la de voltaje. Vamos a ponerle un 1. Y la otra es la de corriente. ¿Ok? Bueno, imagínense que vamos a hacer el primer caso. Voy a ponerlo, ¿dónde lo pondré? Aquí. Y lo voy a poner en el primero. En el primer caso solo voy a tomar la fuente 1, la primera, la 1 romana. Si nada más está esta fuente, quiere decir que yo voy a matar la otra fuente. Matar la otra fuente significa que, como es una fuente de corriente, la vamos a eliminar. Entonces el circuito es más sencillo. Sería un circuito más, menos, 3 volts, resistencia, resistencia. Y aquí está nada más para simbolizar que ahí estaba. Voy a poner ahí el circuito abierto. Este es de 6 ohms y este es de 9 ohms. Y X no se ha movido. Está IX. Y nosotros aquí podemos calcular muy fácil la IX, ¿verdad? Porque este es IX. Es la misma, ¿verdad? Y solo tenemos, pues, voltaje entre resistencia. Para nosotros, por eso les decía, pues a lo mejor sí puede ser útil, ¿verdad? IX es igual a ¿quién? A 3 entre 6 más 9, o sea, la resistencia total son 15 ohms, ¿no? 15 ohms. O sea, ese 15 se va a poner 15. De hecho, lo voy a poner para que, por si alguien se despista, sería 6 más 9, que son 15, ¿verdad? 3 sobre 15. Si le sacamos la tercera, esto sería la tercera de 3 es 1, tercera de 15 es 5. Ese sería un quinto, ¿verdad? O sea, 0.2 amperes. Entonces voy a poner la A dentro. Muy bien. Ese es el caso primero. Es decir, la aportación de la primera fuente. ¿Lo puedo escribir así? Aportación. Fuente 1. Entonces este IX hay que ponerle un apellido. Sería IX1
IX1, y este es IX, un verdecito, IX1, porque no es IX la que queremos, ¿no? Este IX, y ahora es la suma de esos dos. Muy bien. Ahora vamos al caso 2. En el caso 2, ¿qué sucede? En el caso 2, la fuente de voltaje ahora es un alambre. Es decir, esa fuente de 3 volts ahora es un alambre. Las resistencias no se ven afectadas. 6, 9, 6 ohms, 9 ohms, se cierra. Y tenemos una fuente hacia arriba que es de 2 amperes. Si se fijan, este es un divisor de corriente, ¿verdad? Es decir, la corriente de 2 amperes se divide en una que va por acá y una que va por acá, que sería IX2. Muy bien. Bueno, esa IX2, ¿qué valdría? Ah, pues nosotros tenemos una fórmula para eso. IX, segunda aportación, es un divisor de corriente, ¿verdad? Si no notan, es un divisor de corriente. Entonces, quiero saber la corriente que pasa por la de 9. Entonces pongo un 6 entre 6 más 9, o sea, la suma de todas las resistencias, y multiplico por el valor de la fuente. Ya está. Esto sería igual a ¿quién? Son 12 sobre 15. 12 sobre 15, ¿verdad? 6 por 2 son 12 y 9 más 6 son 15. Si sacamos la tercera, otra vez la tercera, este sería 4 sobre 5, o sea, 4 quintos. Esto es 0.8 amperes. Muy bien. Entonces, por este lado, aunque hemos hecho dos diagramas y hemos hecho algunos cálculos, pues estos cálculos son sencillos, ¿verdad? No tenemos que invertir una matriz ni nada de eso. Entonces, también es una alternativa porque no tenemos a la mano la forma de calcular la inversa de una matriz. La inversa de una matriz de dos productos tampoco es tan complicada. Entonces, nosotros de aquí podemos determinar como resultado, voy a poner aquí en rojo, lo siguiente: IX debería ser 0.2 más 0.8, es decir, 1 amper. Muy bien, hemos encontrado IX. Tradicionalmente, me refiero a tradicionalmente hasta el momento, nosotros hubiéramos hecho esto, no sé si prefieren mallas o nodos, yo preferiría mallas, porque hacemos I1, no tenemos con 1, ¿verdad? I1 e I2. ¿Verdad? Hacemos que I2 es igual a menos 2, o creo que ya tenemos todo ahí, ¿no? Porque son dos incógnitas y ya encontré una, la voy a cerrar, la 1, y del otro lado tendría 6 y 9 son 15, tendría 15 de I1 menos 9 de I2 es igual a 3. Pues creo que aquí puedo encontrar fácilmente I1, ¿no? La voy a hacer. 15 de I1 es igual a 3 más, híjole, lo voy a sustituir por no, lo voy a sustituir por, sería menos 9 por menos 2 es igual a 3. Estoy haciendo más pasos, pero para que quede claro en el apunte, ¿no? Sería 15 y 1, 9 por 2 son 18, más 18 es igual a 3. Entonces, I1 debería ser, a ver si están de acuerdo conmigo, debería ser 3 menos 18 sobre 15. Esto es igual a menos 1. ¿Sí o no? Creo que sí. Menos 1 amper. ¿Okay? Ese es I1. Lo voy a encerrar en un cuadrito. I1 es igual a menos 1. Luego poner también la de amper. Muy bien. Y ahora vamos a ver quién es IX. IX, ¿verdad? Debería ser I1 menos I2. No sé si lo noten. Es el que va en el sentido es I1.
I1 menos, en el sentido contrario va I2, entonces Ix debería ser I1, que vale menos 1, menos I2, que vale menos 2. Entonces tengo 2 menos 1 igual a 1. Ix es igual a 1. ¿Vamos a encontrar el mismo resultado? Sí, por supuesto que vamos a encontrar el mismo resultado, ¿verdad? Solo que este es por el lado de las mallas, que fue lo que escogí. También lo podemos hacer por nodos. Estaría para también hacerlo por nodos y encontrar el mismo valor. Y por superposición. Entonces les decía, no es un buen ejemplo de la aplicación de superposición, en el sentido de que casi es el mismo trabajo utilizar o no la superposición, ¿verdad? Pero hay problemas. Bueno, el autor lo hace a propósito porque queremos primero comprender el uso de esta técnica, ¿no? Es por ello que aparece así, aunque el trabajo casi es igual, es decir, no hemos como que ahorrado tiempo o cálculo, nos permite ensayar y practicar el uso de la superposición. ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo de superposición. Ahí cargando, es esto. Dice, aplique y debe salir 660 miliamperes. El anterior que no lo comprobamos con nosotros ya, pero no tengo aquí el resultado. No lo tengo. Bueno, lo veremos. Vamos al siguiente. Este sí tiene el resultado. Y se aplica el principio de superposición en el circuito de la figura 5.4 para calcular la corriente IX. Bien. Y nos dice que nos tiene que dar 660 miliamperes. Muy bien, voy a hacer aquí el dibujito. Es este. Ok, lo voy a llamar esta fuente la 1. O la A, voy a poner A y B. Voy a llamarle fuente A, fuente B. Ok, entonces en el primer caso solo vamos a ver la aportación de la fuente A y la fuente B la vamos a anotar. Sería fuente, cuando solo tenemos la fuente A, tenemos el siguiente circuito. Está una fuente de corriente. Ya me acuerdo por qué no me gusta, porque tenemos que volver a dibujar cosas, ¿no? Esta otra fuente, digo, resistencia, resistencia, resistencia y otra resistencia. Ok, este serían 3 ohms, 7 ohms, 15 ohms, 5 ohms, y la otra era una fuente de voltaje. Entonces, para matarla, pongo un alambre. Un alambre. Muy bien, y vamos a poner la variable que necesitamos. Esta sería IX en su aportación A. Perfecto. Y ya que está ahí todo eso, pues debemos de calcular IX. No sé si se den cuenta que tengo un alambre en paralelo con la de 5 ohms. Cuando tenemos un alambre, es decir, 0 ohms con 5 ohms. ¿Se acuerdan que es la multiplicación entre la suma? Pues sería 0 por 5, 0. Ya aunque la suma me dé 5 más 0, que me da 5, no importa, tengo 0 sobre 5, entonces la resistencia es 0. Entonces en realidad pasa toda la corriente por el alambre, no pasa nada de corriente de esta fuente de 2 amperes por la de 5 ohms. Muy bien, entonces, en realidad tengo un divisor de voltaje, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tengo? Sí, un divisor de voltaje, ¿verdad? De corriente, perdón, porque la fuente es de corriente. Entonces yo quiero encontrar a IXA como el siguiente divisor. La resistencia por la que quiero encontrarla es por la de 15 ohms. Entonces la otra resistencia es de 10 ohms. Entonces sería 10 entre 10 más 15 multiplicado por el valor de la fuente. Eso es 20 entre 35. Y eso que lo podemos... Profesor, Mande. ese 10 de abajo es de la suma de las Ajá, resistencias de 7 ohms con la de 3, ¿verdad? exactamente. Ajá.
si hacemos una sola resistencia. Pero como ya hemos practicado eso, ya no le hacemos mucho caso. Igual del otro lado nada más estamos usando 15 ohms, porque ya sabemos que de 15, la de 5 se va con el alambre le gana. Entonces es de 20 sobre 35. Entonces, Profe, ¿qué no son 25? 10 por 2 son 20, ¿no? 25, ¿verdad? Ándale, Sí. ya no sé sumar. 10 más 15, 25, gracias. Entonces, tal vez lo pueda dividir entre 5 y tuviera lo siguiente. Si divide entre 5, este sería el 4, y este sería 5, 4 quintos. Entonces tiene una representación que es 0.8, ¿verdad? A ver, me checa por ahí el valor. Vamos a hacer ahora el B. Cuando hacemos el B, la fuente A aparece como un alambre y solo tengo la de 3.5 volts, ¿verdad? Entonces tendré aquí un alambre, un circuito abierto, 15 ohms, y de este lado tendría la resistencia de 7 y de 3, 7 ohms, 3 ohms y la de 5 ahí, 5 ohms, y la fuente de más menos 3.5. Ya está. La corriente va hacia allá, ¿verdad? Va hacia allá y se llama IX en soportación B. Muy bien. ¿Cuánto valdría IX en soportación B? Pues si se dan cuenta, los 3.5 volts están aquí, ¿verdad? Más, menos. Significa que IXB debería ser, como va al revés, es decir, la corriente va de menos a más. Yo la podría determinar poniendo un signo menos a voltaje entre resistencia, es decir, es 3.5, que es el voltaje, entre el valor de resistencia, que son 15 más 7 más 3 digo, 15 más 7 más 3, o sea, 25. Le voy a poner 15 más 7 más 3, es decir, menos 3.5 entre 25. ¿Ok? Esto es igual a ¿cuánto? Si mal no recuerdo, ¿cuánto sería? Si divido entre, ¿quién sabe Es 7 cuántas? sobre 50, profe. ¿Cuántas? 7 sobre 50. ¿Y en decimales? Punto 14. Punto 14. Porque no me va a dar. Punto 14 amperes. Y, pues sí da. Sí da. Punto 14, ahí yo puse 14. Por eso les digo que no me va a dar. Es 0.14, ¿verdad? Ya me había espantado. Muy bien, entonces, si yo sumo, aquí para terminar, IX debería ser IXA más IX en soportación B. Voy a dibujarlo. Es que como ya es muy en la orilla, dibuja feo. O al menos eso quiero imaginar. Creo que no soy yo. IX debe ser IXA más IXB. O sea, 0.8 menos 0.14. ¿Esto cuánto es? 0.66. ¿Verdad que sí? Yo pienso que sí. Y entonces, IX es igual a 660 miliamperes. ¡Tarán! Ahí está. Encontramos el resultado del libro. Aquí sí, si lo hacemos por mallas, tendríamos 3 mallas, aunque ya tenemos I1, pues nos faltaría encontrar I2 e I3. Y el valor de I2 es el que
nos da. Es decir, siempre vayan evaluando qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacemos por mallas, obtendríamos lo siguiente. Voy a hacer un poquito más grande. Tenemos aquí I1, I2 e I3. Y tuviéramos aquí la primera ecuación, que dice que I1 es igual a 2 amperes. Esa es la ecuación 1. ¿Sí lo ven, no? I1 es igual a 2 amperes. Y luego tenemos la segunda ecuación de este tipo. Serían, desde I1 sería menos 10 I1 más 25 más 30 y 2 menos 5 y 3. ¿Ven por qué es importante tener ese método? Es igual a 0. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación debería ser 0 de I1, y lo voy a poner. De I2 sería menos 5 I2 más 5 I3 es igual ¿a cuánto? De más a menos es menos, ¿verdad? Menos 3.5. Esta sería la ecuación 3. Si la resolvemos, debemos de encontrar todas las funciones. Vamos a poner, lo voy a escribir como un sistema. Debería ser así. I1, 0, 0. Luego, menos 10, 30, menos 5, 0, menos 5 y 5, y 1, y 2, y 3, igual a 2 amperes, a 0 amperes, y menos 3.5 volts. Ok, si me dicen quién es I1, I2 e I3, ¿podrían checarme ahí en la calculadora? Yo sé que esto va a ser 0.66. Estoy casi seguro. Ya tengo el otro, ¿verdad? Este va a dar 2. Miren qué calculadora y qué calculadora. Ya no nos falta el valor de I3. Porfa. Bueno. Sí, ya, profesor. ¿Y el I3 cuánto vale? Me salió menos .04. Sí. Ok. Pues ahí está. Y X debería ser I2, ¿verdad? Porque aquí donde lo definimos va en el mismo sentido. Aquí va. Ahí va I2. Entonces I2 es IX. Pues ya lo encontramos por dos lados. Ustedes ya sabrán por cuál hacer. Les digo, cuando son pequeñitos los circuitos, pues uno se va por la comodidad, ¿no? Yo en realidad me iría por el de mallas, porque me acomoda mucho, o sea, porque yo lo he hecho tantas veces, o sea, he hecho tantas veces mallas que ya lo hago muy rápido, y porque no me gusta volver a dibujar el circuito, porque podemos, cada vez que volvemos a dibujar el circuito, podemos equivocarnos en cómo estaba estructurado, ¿verdad? Eso podría ser. Podemos equivocarnos al copiar los valores, etcétera. Yo por eso, cuando son chiquitos, pues yo sí preferiría no moverle nada. Si se fijan, yo incluso podría dejar I1, I2 y 3 sin ni siquiera dibujarlos. Y ya hemos visto que podemos hacer la matriz sin hacer ninguna ecuación y encontrar el mismo valor. Entonces, ustedes deben de poner en la balanza, o sea, lo que queremos es precisamente eso, ¿verdad? Que ustedes, como ingenieros, pongan en la balanza las metodologías y las herramientas que van aprendiendo para saber cuál utilizar. Yo si calificara a alguien como ingeniero, yo le daría más valor al que lo hace con la matriz, porque es más rápido, es más eficiente, tenemos la calculadora a la mano. Pero la técnica que vemos aquí a la izquierda, que es la que estamos estudiando en este momento,
pues también ejemplifica cómo podríamos resolverlo de otra manera. Bueno, ya está. No sé si quieren ver uno más. Ya se les fue mucha información por hoy. Pienso que sí es mucha información por hoy, pero pues sí. Si no, para comenzar a hacer ¿qué hora son? 11:03. Creo que sí podemos hacerlo. Dice, refiriéndose al circuito de la figura 5.5a, es decir, el B creo que es el resultado. Entonces no le hagan caso, no está ahí. Dice, refiriéndose al circuito de la figura 5.5a, determine la corriente positiva máxima a la cual la fuente IX, la fuente IX es la fuente de corriente, puede ajustarse antes de que cualquier resistencia supere su valor nominal de potencia y se sobrecaliente. Ahora sí, aquí es más viable utilizar la superposición, porque a IX no lo tenemos como un valor, si se dan cuenta. Sí tengo el valor de 6 volts, ¿verdad? La resistencia en 100 ohms y la resistencia 64 ohms. Y además me dieron el valor de la máxima potencia que pueden disipar, 1/4 de watt y 1/4 de watt. Las resistencias de 1/4 de watt son las que conocemos nosotros, las que usamos en la proto normal, chiquitas. Esas son de 1/4. Es lo más común. Y nosotros no podíamos resolverlo, por el método que estamos haciendo, porque no tenemos el valor de IX, ¿verdad? Entonces aquí es donde empieza la utilidad de la superposición. Porque podemos nosotros sacar la aportación de 6, de la fuente de 6 volts, y calcular la aportación de la fuente de IX solita, en función del valor de IX, y entonces ajustarla para que nos dé la máxima potencia, ¿verdad? Para que la resistencia esté en su máximo, es lo que queremos saber, y esa sería la máxima corriente, ¿no? Bueno, no creo que no es la solución, ¿verdad? Lo que está ahí al lado. A lo mejor, no, sí es el problema, pero es como que, quién sabe, no le hagamos caso. Bueno, entonces tenemos el caso A y el caso B. El caso A es muy sencillo de resolver. Aquí sí vale hacer sí vale la pena hacer la superposición, porque no tengo el valor de IX. Entonces, en el caso A, nosotros usamos la fuente de 6 volts y la fuente de corriente no existe. Entonces, solo tenemos así. Creo que es lo que quiere simbolizar ese dibujo de al lado. Tenemos la fuente de 6 volts. Hay aquí una corriente y otra que hay acá. Esta resistencia de 100 ohms y este es de 64 ohms. Entonces aquí hay una corriente circulando en este sentido. Y creo que aquí por eso la separan dos, ¿no? Porque es la corriente en 100 ohms y la corriente en 64 ohms. Y lo que no supe, ahorita no lo tengo presente, es para cualquier resistencia, para cualquier resistencia. Por eso tenemos de considerar las dos. Entonces tenemos 100 ohms, 64 ohms, y la corriente IA, ¿verdad? ¿Sería cuánto? Sería IA es voltaje. Espérenme que se me abre una cosa. Sería voltaje, que es 6, entre resistencia, que son 100 más 64. ¿Este cuánto me daría? Por favor. Daría 0.03, profe. Ok. 0.03. Voy a poner el número del diablo, que sea más bonito. Amperes. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que esa corriente circula por las dos resistencias. ¿Por qué me tengo que fijar en las dos resistencias? Porque queremos que cualquiera de esas dos no rebase. Cuando me dicen nada más una, pues no tomo la atención en la otra. Pero ahora sí, entonces, y en la de 100
Su aportación A es 0.0, ahí la dirección va, 0.03666. Y en la corriente, en la de 64, es la misma, 0.03666 amperes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el caso B. ¿Qué pasa en el caso B? Por aquí B. Voy a explicar otro color. Bueno, en el caso B, la fuente de voltaje ya no está, entonces está un alambre. Y tengo dos resistencias en paralelo y una fuente de corriente. Entonces tendría algo así. Tendría, la fuente ahora es un alambre. Dos resistencias y la fuente que va hacia arriba, ¿verdad? Esta fuente es de IX. IX, este de aquí es de 100 ohms y esta fuente es de 60, esta resistencia es de 64 ohms. ¿Ok? Noten que la corriente va al revés, es decir, la que nosotros calculamos como IA en la de Siemens, la calculamos en esta dirección de aquí y esta hacia abajo. ¿Sí? Cuando hacemos el diagrama para IX, para la aportación de IX, la de 64 sigue en el mismo sentido, pero la de 100 no. ¿Sí fijan? Ok, entonces vamos a hacer dos cálculos. Entonces, esta la voy a poner en el... Uy, borré todo. Espérenme. Esta la voy a dejar como estaba. Ahí está. Voy a poner en el mismo sentido. No, la voy a dejar así. A ver si la voy a dejar. Ya para qué le muevo. Solo que debo de recordar que se la tengo que restar. Entonces, voy a poner, esta es la IB. Las tengo que calcular por separado porque es un divisor de corriente, entonces no es el mismo valor. Acá era el mismo valor, no había bronca. Entonces ahora I 100. En el caso B, debería ser el valor de la resistencia contraria, que es 64, entre 164 por el valor de la fuente, que es IX. La corriente en la de 64 debería ser 100 entre 164 por IX. Muy bien. Ahora, aquí yo ya puedo poner las corrientes completas, ¿verdad? Es decir, la corriente en la de 100 ohms debería ser 0.03666 más, ¿cuánto será 64? Vamos a poner 64 entre 164. ¿Cuánto será eso? 0.39, a ver si me checan. 0.39. Y X. ¿Sí está Profe, bien? está bien. Sí, este es 0.039. 0.39, ¿verdad? No. 0.39. Y X. Y ¿esta cuánto es? Punto 60. Punto 60. 60. Le voy a poner 61 para que la suma me dé 1, ¿no? Está bien. Sí, 61. Porque es 6098, ¿no? Y X, ¿ok? Ahora aquí, espérame, se me olvidaba que el signo va al revés, ¿verdad? Es decir, esta, la aportación B de la de 100 ohms va en el signo contrario. Pues ahí está, menos 0.39 y X. Y luego, en la de 64 sí van en el mismo sentido, entonces sería 0.03 el número de la bestia más 0.61 y X. Entonces ya tengo en los dos casos la corriente, ¿sí? Y yo quiero que la corriente sea tal que estemos en el límite, ¿no?
Según el problema, queremos que máximo, es decir, cuál es la corriente positiva máxima de IX para que esté en el límite de la resistencia, pero no se sobrecaliente, ¿verdad? Entonces, que es un cuarto. La corriente es decir, la corriente perdón, la potencia en una resistencia, ¿se acuerdan que es? Si tengo corriente, sería corriente al cuadrado por la resistencia, ¿verdad que sí? Muy bien. Si la potencia, la de 100, debería ser 0.03666 menos 0.39 ix al cuadrado por 100. La potencia en la de 64 debería ser 0.03666 más 0.61 ix al cuadrado por 64. Y bueno, esa es la potencia, ¿no? Aquí lo voy a dejar así. Y queremos la máxima P100. Máxima se da en un cuarto, ¿verdad? Dice aquí un cuarto de watts. Cuarto de watts significa 0.25. Es 0.25. 0.25, 0.036, ay, perdón. 0.25 debe ser igual a, voy a poner el 100 primero, se ve más bonito si pongo el 100 primero, 100 veces 0.03666 menos 0.39 y x máxima para esta resistencia al cuadrado. P64 max debe ser max. Aquí, como voy a tener dos max, voy a hacer ix 100 max. Es decir, es la corriente máxima que puede recibir de ix la resistencia de 100 ohms, ¿verdad? Este también es de 0.25 y este es de 64 por 0.03666 más 0.61 y x 0.61 y x 64 max al cuadrado. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, son dos cosas independientes, ¿verdad? Porque son dos resistencias independientes, por eso son dos valores diferentes. Entonces, si tratamos de resolver el primero, tendríamos algo así. 0.25 sería 100 por quilates, esto sería 0.03666 al cuadrado menos dos veces 0.03666 por 0.39 por ix, tan sencillito que sería el problema. 0. Ix de 100 máximo más más 0.39 al cuadrado y x 100 max. Muy bien. Esto es un montón. Si paso el 0.25, o sea, es decir, esto lo podemos poner como este es por 100, por 100, por 100, algo así. A ver si me captan. Eso sería 100 veces 0.39 al cuadrado y x de 100 máxima. Nada, multiplico por 100. Menos 200. Estoy multiplicando el 100 por el 2. 200
0.03666 por 0.39 por IX 100 máxima, pam, pam, más 100 veces por 0.03666 al cuadrado menos 0.25 es igual a 0. Ya está. Entonces ya tengo los tres coeficientes. O sea, este es el coeficiente que conocemos como A. Este es el coeficiente B. Y todo esto es el coeficiente C. Entonces hacemos una chicharronera y encontraríamos IX 100 max. ¿Cuál sería la corriente máxima para IX? Si pudieran por ahí meterla, voy a tratar también de meterla aquí. Les enseño, ¿no? Les enseño cómo lo voy a hacer. Para que vean, voy a cambiar de pantalla. Vamos a la computadora. Nosotros aquí, sin cerrar esto, para que se vean grande. Aquí en MATLAB utilizo la función roots. Roots hace de todos los polinomios, del orden que sea. Entre ellos, pues la chicharronera. Entonces, el primer valor que tengo, déjenme buscarlo porque ya lo perdí, es 100 por 0.39 al cuadrado. Ahí está la base, al cuadrado. Voy a poner una coma. 100 por 0.39 al cuadrado. El B es menos 200 por 0.03666 por 0.39. Y el tercero, o sea, el C sería 100 por 0.03666. Esto menos 0.25. Ya está. Entonces hay dos. Y me dice que son complejas. Entonces, algo hicimos mal. Déjame ver. Menos 200. ¿Tenemos mal el signo? Déjame ver. El cuadrado menos 2 veces. No, está bien. Y 100 veces por 0.39 al cuadrado menos 200 por 0.036 por 0.39 y 100 por 0.36 al cuadrado aquí. Eso puede ser. Este 0.36 va al cuadrado. Ahí está. No tenía mal copiado. Entonces me da dos valores. La corriente que nos piden es positiva. En el problema dice que es positiva. Entonces tengo dos. Voy a poner aquí dos. Sería 0. Lo estoy poniendo en el pizarrón, pero en la pizarra. Y menos 0.0342. Voy a regresar aquí al pizarrón. A ver. Y de estos, según la descripción del problema, solo quieren la positiva. Es decir, dice aquí corriente positiva. Entonces, chequenlo. Aquí dice solo la positiva, ¿verdad? Porque también hay solución con negativa. Entonces, de esta, yo tendría la 0.22. Entonces, si la corriente se pasa de 0.2222, esa cosa, pues truena. ¿Ok? Pero esto solo lo hemos encontrado para la de 100. Ahora vamos a buscar el mismo procedimiento, pero en la de 64. Es esta. Este de aquí. Entonces tenemos 0.25 debe ser igual a ya lo perdí, es 0, es muy parecido, 0.03666
más 0.61 y x, y todo esto va al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ahí va por 64. Voy a poner aquí el 64. Muy bien, entonces sería 0.25 es igual a ¿quién? 0.64 por 0.03666 al cuadrado más 0 más, en el 64, 2 por 64 por 0.03666 por 0.61, o sea, es 2 veces A por B, más, digo, Y multiplicado por 64, por IX, más 64, por 0.61 al cuadrado, que es lo que se me pasó hace rato, por IX. No, esto ya no lleva IX. Y por el primer cuadrado. Es este el cuadrado más. Profesor, perdón, ¿por qué Sí. la primera es 0.64? ¿O están ahí? Porque me equivoqué, ¿verdad? Es 64. 64, 64. Aquí sí va IX al cuadrado. Ya está. Creo que ya es todo. Y el 61 al cuadrado. Aquí me ando volando de nuevo. Ya está. Entonces, tengo el siguiente polinomio. 64 por 0.61 al cuadrado por IX al cuadrado. Más 2 por 64 por 0.03666 por 0.61 por IX, más, y el independiente que es 64 por 0.03666 al cuadrado, menos 0.25. Ya está. Entonces, esto es igual a 0. Ahora sí ya tengo el polinomio y tengo otra vez los valores A, B y C. A, B y C. Voy a regresar a la computadora. Para hacer chicharronera, nada más porque no quiero hacer todos los valores, ¿no? Entonces voy a copiar de aquí. Tengo, creo que no se parece mucho. Mejor lo voy a escribir toda. Que sería 64 por 0.61 que va al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo? Luego 2 por 64 por 0.3, no, 0.03666 por 0.61. Es el segundo, o sea, el coeficiente B. Y el C es 64 por ¿qué cosa? 0.03666, este va al cuadrado. Ajá, menos 0.25. Vamos a ver, que me equivoqué, es 64.061 al cuadrado, 2 por 64 por 0.03666 por 0.61 y luego 64 por 0.003. No veo dónde está el error. A lo mejor acá cuando escribí es el primer cuadrado más 2 veces primero por el segundo por 64 y el 61 al cuadrado. Es que entonces no es 61 al cuadrado. Sí, sí está ahí, 0.61 al cuadrado. Y igual a 0.25. No lo veo. 64. 0.61 al cuadrado
es el primero. El segundo es 2 por 64 por 0.03666 por 0.61. Y luego el independiente al cuadrado, 0.03666 al cuadrado por 64 menos 0.25. De hecho me da 3 valores, ya sé dónde está el problema, que me está detectando como 3, aquí. Ya está. Si es que me estaba detectando como si fueran 3 valores, y por eso me da un cúbico, por eso me da 3 resultados. Ya está. Entonces, en un espacio. Y entonces los resultados son, los voy a apuntar acá, y x para 64. La máxima, tenemos 2 valores, uno positivo, digo negativo, menos 0.1626 y positivo 0.0424. Ya los copié. Voy a regresar acá al pizarrón. Permítanme un segundito. Ahí está. ¿No? Entonces tengo estos 2 valores y de nuevo tengo que escoger el positivo, ¿verdad? Que es este. Este también se escribe como 42.4 miliamperes. Y este de acá se escribe como 222.2 miliamperes. Entonces, si se dan cuenta, la resistencia de 100 ohms puede aguantar hasta 222 miliamperes, ¿verdad? Pero la resistencia de 64 solo puede aguantar hasta 42.4. Entonces, no le puedo dar más, o sea, no podemos darle más de 42.4 miliamperes, porque si no, aunque la resistencia de 100 ohms no se quema, la de 64 sí se quema. Entonces, aquí obtenemos la menor, que sería esta. Entonces, la corriente máxima para ambas resistencias debería ser 42.4 miliamperes. Ahí está. Para que no se chicharre. Voy a poner a ver si queda todo el problema. Uy, sí es un montón, ¿verdad? No, no cae. Y el libro dice 42. ¿Qué? 42.49. Ok, 42. ¿Qué tenemos? 4. Ah, no tengo el otro valor. ¿Qué sería? Yo creo que sí es 9, no sé. Como lo dejé en cortito, tengo 0.424. Pero sí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí por el día de hoy.